Hola chicos, ¿cómo están? Qué emoción, bienvenidos a esta clase. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y poder hablar de este tema que es tan importante como son los retos o desafíos que atraviesan los gestores, contadores o administradores de empresas en este año 2021. A esta clase le llamamos webinar porque queda lindo y es moderno. Y bueno, y es una clase que está grabada porque lo hicimos de esta manera para poder optimizar el tema tiempos y que poder darles el material como lo más escueto, resumido posible para que no se pierda demasiado tiempo. Pero la idea es que sea muy rico y que podamos ir avanzando y entendiendo cada tema juntos. Nosotros, a la par de que esto está colgado, también estamos del otro lado mirando sus comentarios, recibiendo sus observaciones, así que todo lo que les vaya surgiendo pueden ir dejándolo en los comentarios o pueden escribirnos por WhatsApp, por los medios o por mail, por el medio que les quede más cómodo y con gusto los vamos a ir estando ayudando. Lo primero que les quería contar es que esta clase surgió porque estábamos actualizando el curso de gestor de este año, el curso de gestor profesional y asesor contable. Y bueno, y se nos ocurrió esta idea de que podríamos hacer una clase general en la que contemos todos los cambios que fueron surgiendo desde el año pasado hasta aquí, por lo menos los cambios que nos afectan más en la profesión, tanto sea por la pandemia como por el cambio de gobierno. Se dieron muchas cosas que son importantes y que nos cambian el trabajo del día a día. Entonces, por esas razones que estamos aquí hoy con todos ustedes. Muchos de ustedes ya me conocen, yo estuve mirando la lista de inscriptos, hay muchos que ya son alumnos de ABC, otros no son alumnos pero han participado en unos talleres y demás, y hay gente que ya sigue nuestro contenido desde hace mucho tiempo, entonces ya me conocen, pero igual les voy a contar un poquito más que nada para los que no me conocen. Mi nombre es Cintia Fernández, soy contadora pública, egresada de la UDELAR. Y también soy parte del equipo de ABC y soy docente de algunos cursos, entre ellos el curso de gestor profesional y asesor contable. Algo que seguramente muchos no sepan es que de un tiempo acá nosotros desde ABC Empresario empezamos a trabajar lo que es la gestoría mismo y asesoramiento contable profesional para empresas bajo el nombre de ABC Consultores. Y bueno, y entonces les comento esto porque mucho de lo que vamos a estar hablando hoy también son casos que nos han pasado a nosotros desde nuestra gestoría, de temas que nos han surgido en trámites que de repente se supone que son de una forma y terminan siendo de otra, o temas que le han pasado a nuestros clientes que de repente se tiraron a hacer algún trámite solos y tuvieron que solicitar ayuda para arreglarlos, o que se asesoraron, pidieron ayuda en su momento, pero capaz que no fueron asesorados en la manera más correcta y también hubo que corregir un poco el rumbo de lo que estaban haciendo. Es muy importante, no voy a extenderme mucho en esto, pero sí es muy importante que entiendan que para mí particularmente hacer gestoría no es simplemente saber cómo hacer los trámites, sino también saber asesorar a la persona, saber acompañarlo en el proceso y que pueda tomar una buena decisión. Lo van a ver a medida que vayamos avanzando, pero pasa mucho de que las personas que hacen gestoría no saben asesorar y entonces el cliente comete errores por falta de información, viene y te pide algo y vos sabés que ese algo, o deberías saber que ese algo no es lo correcto o no es lo que más le va a servir y si no lo ayudás no está bueno. Entonces saber hacer trámites no es suficiente, se trata de saber también cuáles son las mejores decisiones y de ser una compañía y una ayuda para nuestros clientes. Bien, no me voy a extender más con ese tema. Algo que también saben las personas que ya han asistido a nuestros talleres o webinars o que ya son parte de algún curso es que siempre que hacemos este tipo de modalidad les tenemos algún regalo. Entonces, los invito a que se queden a ver la clase completa y en el proceso les voy a ir contando un poquito de qué se trata y más sobre el final les tengo un regalo para hacer a todos los que lleguen hasta esa instancia.
arranquemos con lo que es el programa. Básicamente la clase la vamos a dividir en subtemas. Vamos a hablar por un lado de lo que son las actualizaciones más importantes a nivel tributario, laboral y de aportación en el último tiempo, y entre ellos vamos a hablar de un decreto que salió hace menos de un mes, es algo que está muy fresquito y que me gusta poder compartirlo con ustedes para que vean también hasta qué punto tenemos actualizados los materiales. O sea, siempre que va surgiendo algo nuevo en el proceso se los vamos contando, así que bueno, también vamos a estar hablando de eso. Eso en principio, y después vamos a pasar a hablar de lo que son los trámites más solicitados y algunos piques de profesional a profesional para que puedan tener en cuenta a la hora de hacer trámites. Bien, tomando en cuenta que entre ustedes hay personas que ya se dedican a hacer gestoría, que tienen experiencia, hay profesionales y también hay personas que todavía no hacen gestoría, capaz que algunas de las cosas que les voy a ir comentando les voy a ir como poniendo un poco en contexto, explicándoles brevemente un pie para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando a nivel de tipos de aportación o de tipos de tributación. Para los que ya tienen experiencia capaz que se les hace un poquito masa, pero no va a ser muy extenso y es para poder nivelar un poco y que puedan entender todos el tema del que estamos hablando. El primer tema que vamos a hablar, que es uno de los temas que ha hecho más ruido, es el tema de los cambios tributarios para las pequeñas empresas. Y es que las pequeñas empresas se vieron fuertemente afectadas por la situación del país, y eso motivó a que realmente se buscara palear de diferentes maneras y se buscara hacer cambios que ayudaran a que las empresas puedan continuar y no tengan que cerrar por la situación del país justamente. Entonces, para entrar en contexto, como les decía, y para poder ayudar al que no tiene tanta noción, voy a tomarme solo 5 minutitos para hablar de a qué nos referimos cuando hablamos de pequeña empresa. Si alguno ve que me estoy quedando corta con alguna cosa, también lo puede dejar en los comentarios para poder ayudar a los compañeros con menos información. Básicamente, cuando hablamos de pequeña empresa, no es que estemos hablando simplemente en un concepto amplio de una empresa pequeña, sino que estamos hablando de una clasificación que hace DGI, que le da como que la empresa tiene que cumplir con ciertas condiciones para poder estar incluida en ese régimen. Básicamente estamos hablando de empresas de reducida dimensión económica, y otra forma de llamarles es empresas que están en el régimen de IVA mínimo. También se las puede mencionar como empresas del literal E. Digo por si capaz que lo han escuchado mencionar de esa forma y no tanto como pequeña empresa. Bien, cuando hablamos de reducida dimensión económica estamos hablando de algunas características que tiene que tener la empresa para poder estar considerada dentro de lo que es esta categoría. Particularmente estamos hablando de empresas que realizan actividades comerciales o industriales que combinan capital y trabajo. Esto deja afuera a las empresas de servicios únicamente. También decimos que los ingresos anuales tienen que ser inferiores o iguales a 305.000 unidades indexadas. La cotización que vamos a usar de la unidad indexada es la del primer día del año. Por tanto, para este año estamos hablando de empresas que venden menos de 1.460.000 pesos al año, lo que si lo lleváramos a meses para tener una noción más o menos son más o menos 121.000 pesos por mes. Igual el límite es anual, así que si vende el doble durante 3 o 4 meses y después vende menos, igual estaría dentro de las condiciones para ser pequeña empresa. Estarían quedando fuera de este régimen las empresas que son de transporte terrestre profesional de carga, las ópticas y los que tienen como giro exclusivo la venta de libros. También están por fuera quienes obtienen rentas de la actividad agropecuaria, porque están grabados diferente. Las empresas que, si bien cumplen con las condiciones para ser pequeña empresa, pero optan por tributar IRAE, también están excluidas, y los que obtienen rentas no empresariales, ya sea en forma parcial o total. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen este tipo de empresas? Bien, están obligadas a realizar un pago mensual de un importe fijo por concepto de IVA mínimo, que se llama, ahora vamos a ver el tema del importe. Este año, el importe se fija todos los años, cambia todos los años. Este año, 2021, está a 4.380 pesos por mes.
A DGI es lo único que le pagan, no pagan IVA por separado, o sea, no pagan el IVA de las ventas, no van a tomar el IVA de las compras, tampoco pagan IRAE y tampoco pagan impuesto al patrimonio en forma de anticipos mensuales. A nivel de lo que son pagos a BPS, se manejan igual que las empresas de régimen general, así que no vamos a profundizar en eso. En la página que les voy a mostrar a continuación van a poder ver cuáles son los aportes a BPS que realizan este tipo de empresas. No vamos a profundizar en el análisis, pero por lo menos para que puedan ver dónde encontrar los importes. Como les había mencionado, la idea es mostrarles cómo encontrar la web en donde está la información del importe de aportes para pequeña empresa y también para empresas de industria y comercio de régimen general. Lo hago directo desde Google para que quede más, para que encuentren mejor el acceso. Vamos a buscar aporte, industria y comercio, BPS. O sea, independientemente del régimen tributario que tenga, si es pequeña empresa o régimen general. Y dices independientes porque en el caso de que tenga empleados va a arrancar directo desde la segunda categoría, no puede arrancar en la primera. En el caso de que estemos hablando de una empresa unipersonal que no tiene empleados, entonces vamos a ver qué categoría, qué importe va a pagar cuando recién arranca. Vemos la primera categoría, el sueldo, el salario ficto son 11 bases fictas de contribución, que al valor de este año son 14.209 pesos, y entonces lo que va a pagar de BPS depende de si tiene cónyuge o no a cargo y si tiene hijos menores o no a cargo. Esto que tenemos acá es el seguro de salud que le va a corresponder. Entonces, en base a esa situación personal, vamos a tener cuánto aporta. Y después tenemos otra columna que dice con aporte al Seguro Nacional de Salud por actividad dependiente. Esto es en el caso de que el titular tuviera un trabajo como empleado, entonces en ese caso, como ya aporta al FONASA por su trabajo de empleado, va a pagar mucho menos de FONASA, de seguro de salud, por la empresa. Por eso es que hace la diferencia en el importe. Les decía que en el caso de que tenga empleados va a arrancar directo en la segunda categoría, no puede ir en la primera, y va a comparar este importe de acá con el mayor sueldo de sus empleados y va a aportar por sí mismo por el mayor de los dos, o el mayor sueldo o los 19.377, el que sea mayor. El aporte que va a hacer depende de su situación personal. Y también podría pasar, acá abajo tienen una columna, otra grilla, que dice no beneficiario al Seguro Nacional de Salud. Esto, ¿cuándo va a pasar? En el caso de que tenga más de 5 empleados, como dice abajo, tiene más de 5 empleados y para servicios personales. En este caso no va a tener seguro de salud y por tanto el importe que va a pagar depende directamente de la categoría en la que esté. Como tiene más de 5 empleados, va a arrancar directamente en la segunda categoría. Por tanto, va a estar pagando 4.379 pesos a BPS, aparte de lo que ya le paga DGI. En esta misma página tenemos lo que son aportes de la sociedad de responsabilidad limitada y de la sociedad de hecho, pero era mostrarles más que nada cómo funciona para lo que es unipersonales. A nivel de lo que son declaraciones juradas, las unipersonales que se encuentran en el régimen de pequeña empresa no presentan declaraciones juradas. Las sociedades de hecho y las sociedades civiles que estén integradas por personas físicas residentes van a presentar la declaración jurada de impuesto al patrimonio, asignando el patrimonio a los socios.
Y los restantes contribuyentes, como son las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, deben liquidar y abonar el impuesto al patrimonio como empresa. Lo último importante que tenemos que mencionar es que hasta el año pasado este tipo de empresas, cuando se inscribían, cuando abrían, tenían un beneficio, y es que de ese importe total de IVA mínimo, que dijimos que este año está en 4.380, el año pasado estaba en 3.980, el primer ejercicio económico pagaban un 25%, el segundo ejercicio económico pagaban un 50%, y recién a partir del tercer ejercicio económico pagaban un 100%. ¿Por qué digo hasta el año pasado? Bueno, porque el año pasado esto se modificó. Lo que se modificó fue el concepto de cuánto tiempo van a estar abonando ese descuento, abonando menos plata. Cuando hablábamos de ejercicio económico nos referíamos a un año calendario. Tomamos en cuenta de que las pequeñas empresas cierran el ejercicio económico el 31 de diciembre, por tanto, una empresa que abría el 1 de enero iba a pagar por 12 meses el 25%. Pero una empresa que abría el 1 de mayo iba a pagar hasta diciembre el 25%, y a partir de enero siguiente iba a pagar el 50% ya. A mí particularmente, una de las cosas que me pasó cuando recién empecé a hacer gestoría, cuando recién me recibí, es de que sabía hacer los trámites, pero capaz que no estaba tan preparada para asesorar, y me vino un cliente a abrir una pequeña empresa a mediados de noviembre, y como yo no estaba tan ducha en el tema, abrir una pequeña empresa, sé cómo se abre una pequeña empresa, fui, la registré, pero no me encontraba, o sea, me di cuenta después que no lo asesoré correctamente en explicarle que a partir de un mes y medio después ya iba a tener que estar pagando el total, el 50% en realidad. Entonces, si hubiera estado mejor preparada, lo hubiera podido asesorar correctamente, y capaz que esperaba un mes y medio más para abrir y poder aprovechar ese beneficio. Bien, no me voy a extender más en eso. Lo que quiero decirles es que del año pasado hasta aquí, el cambio que se realizó es que ya no vamos a contar más como periodo para ese descuento el ejercicio económico, sino que vamos a tomar 12 meses a partir de la inscripción, para empresas que abrieron a partir de este año, ¿no? A partir del 2021. Entonces, una empresa que abrió en noviembre del 2020 pagó por noviembre y por diciembre el 25% del total, y en enero ya pagó el 50%. Una empresa que abrió en enero del 2021, hasta enero del 2022 va a pagar el 25%. Y eso es una diferencia muy grande y muy importante. Hasta acá espero que vengan bien. Vamos a hacer igual un pequeño ejercicio, un ejemplo práctico para que esto le quede más visual, más práctico. Entonces, lo que vamos a ver son tres ejemplos, tres ejercicios para comparar diferentes situaciones para la pequeña empresa. El primero es el caso de una pequeña empresa que inició actividad en febrero del 2020. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para este ejercicio? Bueno, tenemos que tener claro que el primer ejercicio económico va a pagar el 25% del total que le corresponda de IVA mínimo. El segundo ejercicio va a pagar el 50%, y recién a partir del tercer ejercicio en adelante va a pagar el 100%. Para las pequeñas empresas, el cierre de ejercicio es el 31 de diciembre. Siempre no pueden elegir la fecha de cierre de ejercicio. Por tanto, va a pagar el 25% desde la apertura hasta el cierre hasta el 31 de diciembre del 2020, el 50% hasta el 31 de diciembre del 2021 y el 100% a partir del 31 de diciembre del 2022. ¿Cuáles son los valores de referencia que vamos a usar? Para el 2020 el IVA mínimo estaba en 3.980. Para el 2021, que ahora está a 4.380, y para el 2022 el supuesto que usamos es que aumenta un 10%, así que es 4.818, pero esto es un supuesto nuestro. Entonces, vamos acá a la grilla para saber cuánto le corresponde pagar. Este es el mes al que corresponde el pago, y este es el mes en que efectivamente se realiza el pago. Abrió en febrero de 2020, así que el pago de febrero
lo va a realizar en marzo. ¿Y cuánto es? El 25% de 3.980. Lo mismo durante todo el ejercicio económico hasta diciembre del 2020, que lo paga en enero de 2021 y sigue pagando 995 pesos. Como ven, son 11 meses que estuvo pagando el 25%. A partir de enero de 2021, que paga en febrero de 2021, va a pagar el 50% de 4.380, que es lo que dijimos que es el IVA mínimo para el 2021. Entonces, ¿cuánto nos da esta cuenta? 2.190, y va a estar pagando desde enero a diciembre del 2021. Acá sí va a estar los 12 meses pagando el 50%. Y a partir de enero de 2022 ya estaría pagando el 100% del IVA mínimo, que habíamos supuesto que era 4.818. Ahora, ¿qué pasaría con este mismo caso, esta misma empresa, si en vez de iniciar actividad en febrero del 2020, hubiera iniciado actividad en octubre del 2020? Bien, partiendo de la base de que el 25, el 50 y el 100 son hasta el cierre del primer ejercicio, y el cierre de ejercicio siempre es el 31 de diciembre, va a pagar por octubre, por noviembre y por diciembre el 25% de 3.980, que dijimos que era el valor en el 2020. Y a partir de enero de 2021, pagando en febrero de 2021, ya es el 50% de los 4.380, que es el valor actual. Y acá sí está 12 meses pagando el 50%, pero el 25% solamente le duró 3 meses, y esto es lo que les contaba hoy que me pasó a mí con una apertura que realicé. Solo pudo aprovechar este beneficio durante 3 meses. El tercer caso que les quiero mostrar es un caso similar a este, pero que abre en 2021. Una pequeña empresa que inicia actividad en octubre del 2021. O sea que es lo mismo que el segundo ejercicio, que el segundo ejemplo, pero arrancando este año, en el 2021. ¿Qué es lo que cambió acá? Decíamos que el decreto nuevo lo que nos dice es que en vez de contar 25, 50 y 100 hasta cierre del ejercicio económico, lo vamos a contar por los 12 meses siguientes a que inició actividad. Así que si inició actividad en octubre del 2021, va a pagar por octubre, noviembre y diciembre el 25% de 4.380, que es el valor al 2021. A partir de enero del 2022 hasta septiembre, que es cuando se cumplen los 12 meses, sigue pagando el 25%, pero del valor actualizado que habíamos supuesto que era 4.818. Esto es el 25% de 4.818. Después de octubre de 2022 en adelante va a pagar el 50% del valor que sea actual en ese momento de IVA mínimo. Acá en el ejemplo, hasta diciembre de 2022 va a ser los 4.818, que es 4.380 al 10% de aumento. Y después lo aumenté un 10% más. Así que sigue pagando un 50% durante 12 meses hasta septiembre de 2023. Y a partir de octubre de 2023 recién ahí está pagando el 100%. La diferencia mayor radica en este primer ejercicio, que la empresa que abre en 2021 o del 2021 en adelante va a poder aprovechar el 25% durante 12 meses en vez de aprovecharlo solo durante el año que está corriendo. Eso es lo más importante que tienen que tener claro, la gran diferencia entre los clientes que les puedan caer, que abrieron el año pasado o el anterior, y los que están abriendo ahora. Bueno, continuando, algo que tal vez muchos ya saben es que ese no es el único cambio que se realizó para las pequeñas empresas. Hubieron otros cambios significativos. Uno de ellos se anunció hace un tiempo, hace no mucho, y es que si las pequeñas empresas se pasan a facturación electrónica, van a tener beneficios en lo que abonan y algún otro beneficio que vamos a comentar. Por ejemplo, las empresas que pasen a realizar facturación electrónica,
lo que van a tener que pagar por concepto de IVA mínimo va a ser el menor entre el monto de la cuota que le corresponda, es decir, 4.380 si está pagando el total, o el 50% de ello o el 25% de ello, depende de en qué momento esté desde su apertura. Va a ser el menor entre eso y el 3,3% del monto de los ingresos de ese mes. Para que quede un poco más claro, les voy a mostrar un ejemplo numérico en el que vamos a jugar un poco con las posibilidades para que les quede un poco más claro el tema. Bien, este Excel que tenemos acá se llama Simulador IVA Mínimo y está colgado en la web de DGI y nos facilita muchísimo el cálculo para saber cuánto le correspondería pagar a una empresa en caso de que decida pasarse al régimen de factura electrónica. Como dice acá, tenemos este Excel tiene dos hojas, una que se llama instructivo y el otro es para hacer el cálculo. En el instructivo nos explica eso, que es para el caso de que la pequeña empresa decida pasar al régimen de factura electrónica, y nos explica un poco más o menos cómo funciona. Entonces, si pasamos aquí a la pestaña de cálculo, lo que vamos a tener es, primero, cuál es el valor vigente de IVA mínimo. En este caso, para el 2021 habíamos dicho que es 4.380 pesos. Y aquí es donde vamos a hacer el cálculo para ver cuánto le corresponde pagar a la empresa. Nos dice cuál es el porcentaje de cuota de IVA mínimo que corresponde. Esto es para saber si está en el año en que le corresponde un 25, un 50 o un 100, porque esto aplica para empresas que hayan abierto en años anteriores, no es solamente para las empresas nuevas. Entonces, para este caso, por ejemplo, que está al 100%, el 100% de la cuota de IVA mínimo es el 4.380. Nos pregunta, ¿es emisor electrónico? Es decir, ¿tiene facturación electrónica? ¿Sí o no? En caso de que sí, tenemos que decir cuánto le ingresó en ese mes, cuánto facturó. Y si se fijan, si factura 140.000 pesos, el 3,3% le da 4.620, por tanto va a pagar el IVA mínimo. Si hubiera facturado 60.000 pesos, el 3,3% le da 1.980, entonces al comparar 1.980 con 4.380, ¿cuánto va a pagar ese mes de IVA mínimo? 1.980. Si hubiera facturado 80.000 pesos, el 3,3% le da 2.640, lo mismo, comparamos los 2.640 con los 4.380 y paga el menor. Y así mes a mes. Si facturara 120.000, que es el promedio que entendemos, 121.000 en realidad es más o menos lo que puede facturar una empresa de IVA mínimo, si facturara en forma constante todos los meses, le da a pagar menos, un poco menos que lo que pagaría si no tiene facturación electrónica. Por tanto, entendemos que claramente es un sistema mucho más beneficioso para este tipo de empresas y que les conviene tener. Igual ahí tendríamos que comparar lo que son los costos de tener la facturación electrónica, como es, por ejemplo, el software que va a usar para facturación electrónica. No lo vamos a comparar con la inversión, pero sí con lo que gastarían mes a mes para poder tener el sistema de facturación electrónica y ahí evaluar si realmente le vale la pena o no. También comparando con los beneficios de tener facturación electrónica, como es tener un mejor control de lo que está vendiendo, y el software que muchas veces tiene más otras bondades y no solamente la parte de facturación electrónica. Eso va a depender del sistema que estemos utilizando y de la recomendación que le hagamos a nuestro cliente. Si aquí pasáramos a otro porcentaje, por ejemplo, imaginando que la empresa abrió en el 2020, ahora en 2021 estaría al 50%, por tanto, el porcentaje de la cuota IVA mínimo pasa a ser la mitad. Así que estos 121.000 que habíamos puesto inicialmente, que le daban casi 4.000 pesos a pagar, al comparar los 4.000 con 2.190, va a pagar el mínimo, que es lo que le corresponde por la cuota IVA mínimo. Tendría que vender
más o menos 65.000. Como ven acá, es más o menos 65.000 para que esté equiparado el 3,3% versus el porcentaje de la cuota de IVA mínimo. Ahí ya cambian un poco los números y termina siendo en muchos casos más beneficioso pagar directamente lo que le corresponde por IVA mínimo, y ahí analizar si es momento de pasar a facturación electrónica o no. Tal vez le conviene más esperar a estar en el 100% para que realmente haya una diferencia en lo que paga. Este Excel les va a venir muy cómodo si le tocaran una empresa de IVA mínimo que tiene facturación electrónica, para poder hacer este cálculo y ver cuánto es lo que le corresponde pagar. Les recomiendo que se lo descarguen y lo tengan a mano. Otro detalle no menor, que también es algo que se agrega como beneficio para las empresas las pequeñas empresas que venden con facturación electrónica, es que los clientes que compren los clientes que liquiden IRAE, es decir, los clientes que sean contribuyentes de IRAE, van a poder descontar las compras que le realizaron a pequeñas empresas de su liquidación de IRAE. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacen sus declaraciones juradas no van a tener que excluir las compras que le hicieron a pequeñas empresas. Eso es un beneficio bastante grande, dado que muchas empresas más grandes no le compraban a pequeñas empresas porque esos gastos no se podían deducir de su liquidación de renta. Y ahora sí lo van a poder hacer. Siempre que se cumplan dos condiciones. Por un lado, obviamente que se haya hecho con facturación electrónica, y como segunda condición, que se haya pagado por transferencia electrónica. Con esas dos condiciones, cumpliendo esas dos condiciones, esa compra que realizó la empresa más grande puede deducirla de sus gastos de su liquidación de IRAE. El siguiente punto que me parece muy importante para comentar es justamente lo que les decía, que se emitió hace muy poquito, que es un decreto que salió el 18 de marzo, en el que se habla de unos cuantos beneficios para diferentes tipos de empresas, y vamos a comentar a continuación cuáles son. Lo primero que vamos a comentar es respecto a lo que son empresas del monotributo. No voy a extenderme hablando sobre lo que son empresas de monotributo. Tienen en la web toda la información de las condiciones que tiene que cumplir una empresa para ser monotributista, pero algo que se agrega en este decreto es que las empresas monotributistas que abran a partir del 1 de enero del 2021 van a tener el mismo beneficio de reducción de la cuota que tienen las pequeñas empresas, es decir, que los primeros 12 meses van a abonar el 25%, los siguientes 12 meses van a abonar el 50% y recién al final van a estar pagando el 100%. Eso es un detalle muy importante, es un cambio bastante grande para incentivar justamente a que todos los trabajadores que están en forma informal, que están trabajando en negro, independientes, se sientan motivados a registrarse y que realmente puedan abonar lo que vale estar registrados y tener los beneficios que eso conlleva. Este beneficio que les comentaba es lo que está en el artículo 3 de este decreto, y algo más que nos aclara en este mismo artículo es que este beneficio no se puede sumar con algún otro beneficio que tengan los monotributistas en el pago. Por ejemplo, si la empresa quedaría amparada en lo que son los beneficios de buen pagador, cuando abre va a tener que elegir cuál de los dos beneficios va a tomar, si el de buen pagador o este de aportar el 25, el 50 y el 100. Lo siguiente que vamos a ver en este mismo decreto son los artículos 1 y 2, que hablan de una exoneración que quizá muchos ya sintieron en estos días, porque le llegó un mail a muchos contribuyentes en donde les explicaba que ya eran parte de esta exoneración de aportes de BPS. Es una exoneración del 50% de los aportes jubilatorios patronales a la Seguridad Social, devengados entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año. Y nos dice que es para empresas que estén comprendidas en el régimen de industria y comercio y las entidades que han tenido en promedio en el año 2020 hasta 19 empleados dependientes
y que sus ingresos en el último ejercicio cerrado no superen las 10 millones de unidades indexadas. Luego, eso nos dice el artículo 1, luego el artículo 2 nos dice que también van a tener una exoneración del 50% los aportes jubilatorios patronales a la Seguridad Social que se devengan entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año para empresas que no están comprendidas en el artículo 1, pero que realizan algunas de las actividades que están ahí en la lista, que las pueden ver. Por ejemplo, nos habla de transporte de escolares, cantinas escolares, servicios de organización y realización de fiestas y eventos, entre muchos otros grupos de actividad. Bíchenlo por ahí. Eso es importante y nos aclaran, en el decreto no lo dice, en el mail nos dice que tenemos que hacer un cambio en la forma, cuando presentamos la nómina hay que cambiar un datito, lo tienen ahí en el mail a los que les haya llegado, para que se pueda tomar esta exoneración en los aportes patronales de los empleados. Otro punto que me parece muy importante mencionar de este decreto, si bien todo el decreto tiene mucho contenido importante, es el artículo 8, que nos dice: exonérase a los contribuyentes del impuesto a las rentas de las actividades económicas, que es el IRAE, cuyos ingresos brutos grabados en el último ejercicio cerrado previo a la vigencia de la presente ley, es decir, el ejercicio cerrado anterior a marzo, en general para las empresas chicas es el 31 de diciembre, estaríamos hablando de todo lo que fue la extensión del 2020, que en ese ejercicio 2020 no hayan superado las 915.000 UI de venta a la cotización vigente del cierre de ejercicio. Esas empresas van a estar exoneradas de realizar el pago mínimo de IRAE entre el 1 de enero del 2021 y el 30 de junio del 2021. No van a tener que hacer el anticipo mínimo. Nosotros intentamos comunicarnos con DGI para averiguar bien cómo afectaría esto después en las declaraciones juradas y no tuvimos respuesta. Básicamente el personal nos dijo que todavía no lo saben, así que en cuanto tengamos un poco más de información les vamos a transmitir. Pero lo importante es justamente que las empresas se van a estar ahorrando casi 6.000 pesos por mes de aporte mínimo de IRAE en el momento que son conscientes de que pueden aplicar esto. Entonces, está muy bueno que lo tengan presente para que lo puedan aplicar. Estos son los cambios que, a mi entender, son más importantes para lo que va a ser el desarrollo de nuestra actividad este año. Sin embargo, no son los únicos cambios que se dieron y les voy a mencionar ahora algunos cambios que también fueron importantes y que tal vez fueron más utilizados en lo que fue el año anterior, pero que nos van a ser importantes tener presentes este año para algunos trámites que nos van a ir surgiendo. Lo voy a profundizar un poco más adelante. En este momento lo que voy a hacer es listarles estos cambios para que los puedan tener presentes. Básicamente lo que estamos hablando es de que las pequeñas empresas podían pagar hasta en 6 cuotas el aporte de IVA mínimo de febrero, marzo, abril y mayo del 2020, comenzando a abonar a partir de mayo, o sea, diferían febrero, marzo y abril. Febrero y marzo lo podían extender a pagar a partir de mayo. Abril siempre se paga en mayo y mayo lo pagarían a partir de junio, pero lo podían ir pagando en 6 cuotas. Les voy a mostrar ahora un ejemplo, cuando terminemos esto, como un pequeño ejercicio práctico para que se pueda entender esto. Otro detalle, otro punto importante que se cambió para lo que eran las pequeñas empresas del año pasado es que el mes de cargo de agosto a diciembre el IVA mínimo solo se tenía que abonar si se habían realizado ventas. ¿Qué quiere decir? Que si en agosto no se vendió nada, en septiembre la empresa no tenía que pagar IVA mínimo. Y lo mismo en los diferentes meses hasta diciembre, hasta el mes de cargo diciembre, que pagarían en enero de este año. Si en diciembre no vendieron nada, en enero del 2021 no tenían que abonar IVA mínimo. Esto también va a estar incluido en la práctica que vamos a hacer ahora. Otro punto importante es el seguro de desempleo parcial que tantos dolores de cabeza nos dio y ahora se extendió hasta el 30 de junio de este año.
y que es algo que las empresas realmente están utilizando mucho, entonces es algo que tenemos que tener claro para el ejercicio de nuestra profesión. Sumémosle también a esto el subsidio por enfermedad para mayores de 65 años, que lo que busca es justamente que las personas mayores de 65 años tengan un subsidio y que no tengan que volver a trabajar hasta que no pase toda esta situación de pandemia, y ahora también está extendido, entonces es muy importante que tengan claro cómo se tramita. También hubieron cambios en la modalidad de pago de impuestos. Muy a grosso modo para comentarles, hasta el año pasado podíamos emitir los boletos de pago. De hecho, muchas empresas lo que hacían era tener los boletos de pago vacíos, impresos, y entonces los llenaban a mano y se presentaban en Habitat o Red Pagos a pagar. Ahora eso ya no se puede hacer, se tiene que emitir completo desde la web. Lo pueden pagar en Habitat y Red Pagos, pero tienen que haberlo emitido primero con todos los datos desde la página de DGI. Así que sustituimos el formulario 2901 por el 2908 para el pago de impuestos. Y bueno, lógicamente también se podía hacer desde la web desde antes, ahora también se sigue haciendo desde la web, o se hace en Habitat y Red de Pagos con todos los datos impresos. Esto está bueno porque nos ahorra muchos errores, tanto de que nosotros nos equivoquemos cuando redactamos, pero más que nada los errores que pueden ocurrir del otro lado si no se entiende bien la letra o si no estamos controlando de que se haya colocado bien el importe o el mes al que corresponde y demás. Al salir ya con todos los datos nos ahorramos ese tipo de errores. Bien, como cambio monstruoso y que a todos nos ha revolucionado mucho y que a nosotros también nos supuso un desafío grande de actualización del curso de gestor, porque había que actualizar muchísimo a nivel de trámites y gestiones, es que todos los trámites se están haciendo online. Se había retomado la presencialidad, ahora se quitó nuevamente, y si bien la presencialidad va a volver, muchos de los trámites que se están haciendo online se van a quedar online, es algo que vino para quedarse y es algo que se tuvo que implementar muy de golpe, entonces está en cambio constante, y no solo eso, sino que además genera mucha controversia y genera mucho error de los dos lados, porque muchas veces tenemos una guía de procedimiento que nos dice que se hace de una forma y después cuando lo mandamos era de otra, o llamás por teléfono, consultás de qué forma hacer un trámite y te asesoran de una manera y después cuando haces el trámite resulta ser de otra. Entonces es muy importante que tengan claro, primero, cómo se van a hacer estos trámites, y segundo, cómo vamos a implementar, cómo vamos a jugar un poco con estas deficiencias que podemos tener de los dos lados, ¿no? Porque también uno, al estar actualizándose, comete errores, entonces la idea es cometer la mínima cantidad de errores posibles. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que es un ejercicio práctico más completo sobre los pagos del año pasado de las pequeñas empresas, y esto más que nada porque dentro de los trámites más solicitados que vamos a ver a continuación, después de eso, están justamente revisar los pagos de los contribuyentes, que de repente viene una pequeña empresa y está atrasada, tiene deuda, no se ha puesto al día, y entonces tenemos que saber exactamente cuánto le correspondía pagar y en qué plazos para poder calcular correctamente lo que son las multas y recargos. Vamos a eso. Para este ejercicio, lo más importante que tenemos que tener presente son 5 cosas. Lo primero, que DGI el año pasado nos permitía diferir los pagos de febrero y marzo para abonar a partir de mayo, es decir, para abonar con las obligaciones correspondientes al mes de abril. También nos permitía pagar en las obligaciones de abril 2 meses después, lo difirió 2 meses, es decir que en vez de pagarlas en mayo se pagaban en julio, y las obligaciones de mayo del 2020 se pagaban 2 meses después, es decir, en vez de en junio se pagaban en agosto. Además de eso, nos permitía abonar estos meses en 6 cuotas iguales y consecutivas. Recuerden que la cuota estaba en 3.980, entonces 3.980 dividido 6 nos da estos 663, que era el valor de la cuota. Y por último nos decía que los pagos correspondientes a los meses de julio a diciembre solo se realizarían en caso de que haya habido facturación ese mes. Por tanto, si en julio no se facturó, en agosto no se paga el mes correspondiente de julio. Y así sucesivamente de julio a diciembre.
Acá yo les planteo 3 ejercicios que en realidad no son en sí ejercicios, sino la idea es que vean el deber ser de cómo se debían realizar los pagos para diferentes situaciones en esos meses, para que ustedes lo puedan utilizar a la hora de tener que calcular la deuda de sus clientes. En este caso, por lógica, estamos asumiendo empresas de Literal E que ya están abonando el 100% de la cuota, porque son la mayoría de las empresas. Entonces, en este primer ejemplo, lo que tenemos es una empresa que se adhiere a las prórrogas de febrero, marzo y también la de abril y mayo, va a abonar en 6 cuotas y además no tiene facturación en agosto. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este cuadro? Tenemos arriba lo que es el mes de vencimiento de la deuda y en la columna A tenemos el mes de cargo al que correspondía el pago. Entonces, febrero, ¿cuándo lo va a empezar a pagar? Debía pagarlo en marzo, pero la normativa nos permitía comenzar a abonar en mayo y en 6 cuotas. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuotas que suman 3.980. Va a estar desde mayo a octubre abonando la cuota de febrero. Marzo, lo mismo periodo. Aquí abajo les puse una sumatoria para que vayan viendo cuánto abonaba en total cada mes. Después, lo que correspondía a abril, como tienen aquí, lo comenzaba a pagar en julio y 6 cuotas nos llevaba hasta diciembre. Y mayo del 2020 lo empieza a pagar en agosto hasta enero del 2021. Después, a partir del mes de cargo junio, ya tiene que pagar el total de la cuota de esos meses. Por tanto, en julio abonó 3.980, además de las 3 cuotas de febrero, marzo, abril. En total pagó casi 6.000 pesos. En agosto pagó 6.600 pesos porque pagó el mes de julio más 4 cuotas que venía manejando. En septiembre pagó las 4 cuotas que venía difiriendo, pero no tuvo que pagar el mes de agosto porque dijimos que en agosto no tuvo facturación. En octubre abona el mes de septiembre más las 4 cuotas. En noviembre abona el mes de octubre más 2 cuotas porque ya terminó de pagar febrero y marzo. Y en diciembre abona noviembre más 2 cuotas porque ya sigue pagando abril y mayo. En enero paga solamente mayo más la cuota de diciembre. Este cuadro seguramente les pueda ser muy útil si les tocara una situación similar para tener una idea de cuánto debía pagar, más que nada para saber si están al día. En este ejemplo 2 lo que hice fue, también tenemos esta prórroga de pagos de febrero, marzo, abril y mayo, y la facturación que les falta, o sea, no tuvo facturación ni en agosto ni en septiembre. En el ejercicio anterior era solo en agosto. Entonces, en este caso, si se fijan, los valores van a ser similares, salvo que en septiembre y en octubre no realiza pagos totales porque justamente en agosto no hubo facturación, entonces en septiembre no paga agosto, y en septiembre no hubo facturación, así que en octubre no paga septiembre. Como tercer ejemplo, lo que puse fue un caso en el que no se adhiere a la prórroga, tampoco paga en cuotas y no tiene facturación en septiembre. Este caso es un caso de una persona que pagó todos los meses correctamente y en octubre no hay pago, pero no hay pago porque en septiembre no hubo facturación. Estos casos son los que llevan mucho a confusión porque de repente cuando uno va a hacer el cálculo de multas y recargos se encuentra con que realizó bien todos los pagos, entonces si no tenemos presente que solo se pagaba en el caso de que se realicen ventas, de repente terminamos calculándole multas y recargos más el mes a una persona a la que no le correspondía. En el caso de que estuviéramos hablando de una persona que se encuentra abonando el 25% de la cuota o el 50% de la cuota, todos estos valores irían al 25% o al 50% para cada uno de estos ejercicios, ¿sí? Eso también es muy importante que tengan presente cuánto es que le correspondía pagar en ese momento en que
en qué año estaba, en qué ejercicio económico, si era el primero, el segundo o a partir del tercero, para poder realizar el cálculo de vencimientos. Y llegamos a la segunda parte, para muchos era la más importante, y es la parte de los trámites más solicitados en este 2021. ¿Para qué es lo que tenemos que estar más duchos? ¿Para qué tenemos que prepararnos? Porque es lo que más nos van a solicitar. Y acá hay que tener presente algo, y es que este año va a ser un año de transición, porque venimos de una depresión económica, o sea, de un problema como es el tema de la pandemia, pero también tenemos altas expectativas de que para mediados de año esto haya cambiado, y cuando se dé vuelta esta situación realmente va a ser un momento de mucha explosión económica, y para las empresas va a ser un cambio grande, y para nosotros, si estamos preparados para afrontar esa situación, realmente también va a ser una mejora muy grande. Entonces, nada, les voy a comentar cuáles son los trámites ahora sí más solicitados. A nivel de lo que son aperturas de empresa, algo que se va a mover muchísimo, que de hecho ya se está moviendo, son las aperturas del monotributo social MIDES y del monotributo común, las pequeñas empresas también. Y el régimen general no es algo que va a ser como una explosión muy grande, igual que los servicios personales, pero sí hay empresas que están cambiando de régimen porque ya les correspondía pasar de pequeña empresa a régimen general. Servicios personales hay siempre, entonces también es muy importante que lo tengan claro. Sí, para las empresas muy chicas también hubo cambios, más que nada porque el trámite del monotributo social antes se hacía sí o sí presencial, alguna cosa, ahora se hace todo online, entonces también está bueno que se actualicen al respecto. Respecto a lo que son modificaciones, las modificaciones de tributación son muy importantes, las modificaciones de giro también. Cuando hablamos de modificaciones de tributación, no me voy a extender con esto, pero como muchos ya saben, incluso capaz lo vieron en alguno de los videitos que hemos ido subiendo de informativos, las empresas siempre pueden crecer, es decir, una empresa que está en monotributo puede pasar a pequeña empresa o puede pasar a régimen general, una pequeña empresa puede pasar a régimen general, pero para poder bajar de régimen tienen que darse algunas condiciones. La primera y más importante es que ella haya estado abajo antes, es decir, un régimen general solo puede bajar a pequeña empresa si fue pequeña empresa al inicio. Y segunda condición importante es que hayan pasado por lo menos 3 años desde ese cambio, desde ese aumento de régimen de tributación. Y eso es algo que cometemos el error muchas veces de mal asesorar a nuestros clientes, sea porque quieren bajar y les decimos que sí y después nos damos cuenta que no, o sea porque quieren abrir una empresa y abren directamente grandes, y nosotros por falta de información los abrimos como te dicen, cumple con las condiciones para hacer régimen general, abro régimen general y chau, y le estamos quitando la posibilidad de poder ser chicos en algún momento. De eso les voy a contar un ejemplo de un casito que me pasó hace poco. Cuando hablamos de modificación de giro, es importante tener presente, y eso es algo que justo una alumna del curso anterior de gestor, del que terminó a fines del año pasado, me escribió hace un rato para consultarme, para asegurarme, entonces me acordé y dije, también lo voy a comentar. Y es que cuando una empresa unipersonal quiere abrir otra empresa, también unipersonal, no es una empresa nueva, es una ampliación de giro, va a tener un giro nuevo en la actividad que ya tiene, porque no puede... una sola persona no puede tener más de una empresa unipersonal. La empresa está relacionada con la persona, así que es una empresa con muchos giros, con muchos domicilios fiscales diferentes. A nivel de lo que se ve para afuera son empresas diferentes, pero tributariamente son la misma empresa que realiza diferentes tipos de actividad. Entonces eso es muy importante tenerlo bien fresco, tenerlo presente y saber cuáles son las diferencias que van a tener también a nivel de facturación, a nivel de registro, todo. Todo eso también está súper bien aclarado en lo que es el curso de gestor. Bien, las SAS, las empresas, las sociedades por acciones simplificadas, es algo que también está en revuelo y es algo que va a estar este año también muy, muy activo. Más que nada por las empresas que quieren transformarse a SaaS. Algo que pasó es que hubo mucho revuelo con el tema de que solo las unipersonales podían transformarse a SaaS, y eso no es real.
Todas las empresas pueden transformarse a SaaS, pero hay que tener claro una cosa. Primero, que esa transformación es una transformación a nivel jurídico, ¿no? A nivel tributario, básicamente estamos cerrando una empresa y abriendo otra. Eso es muy importante de tener claro. No es que hice una modificación con el formulario 351 y pasé de ser una sociedad de hecho o una unipersonal a una SaaS. No. Eso por un lado. Lo que era importante de marcar en este tema con lo de las unipersonales que pasan a SaaS es que hasta diciembre del año pasado podían hacer ese cierre y apertura nueva sin tener que pagar todo lo que son impuestos, porque ¿qué pasa? Cuando una empresa cierra y vas a abrir la SaaS, la empresa que cierra tiene que venderle todo el patrimonio a la SaaS. Entonces ahí se genera todo un tema de impuestos importante que como forma de incentivar a las empresas a pasar al régimen de SaaS, las unipersonales estaban exoneradas de eso y ahora ya no. Pero cualquier empresa, volviendo al punto, cualquier empresa puede pasar de su régimen actual a ser una SaaS. Entonces también es importante que sepamos cuáles son las condiciones de la SaaS, cómo nos afecta el tema registro y demás. Voy a comentarles algunos piques, algunas cosas puntuales para que tengan claras sobre la SaaS un poquito más adelante. Bien, ¿qué otros trámites tenemos como importantes? Sin duda, las clausuras de empresas. Y también hay algo que a nosotros nos llamó la atención, es la cantidad de clausuras retroactivas que hubo que realizar. La clausura retroactiva es cuando la empresa está cerrando con una fecha muy anterior y ya pasaron los plazos, entonces va a tener que abonar multas. Las clausuras se hacen en el Ministerio, en DGI y en BPS. Entonces todo eso es algo que también tenemos que tener presente y informarnos bien para saber cómo hacer el trámite en forma correcta. Inactividad de empresa. La inactividad de empresa es algo que siempre estuvo. Tenemos que tener claro cuáles son las empresas que pueden declararse inactivas y cuáles no. Pero algo que para mí es importante de marcar en el caso de la inactividad es que muchas veces cuando abrimos una sociedad, la fecha del contrato no coincide con la fecha en la que estamos haciendo el trámite. Entonces ahí siempre se da una inactividad que tenemos que tramitar. Y particularmente a mí me pasó de tener que hacer una inactividad hace poco y hubo una desinformación, digamos, en mis consultas a DGI BPS que ocasionó demoras en el trámite. Entonces quiero compartirles eso a ustedes también para que no les ocurra lo mismo. Se los voy a comentar también ahora un poquito más adelante. Otros trámites importantes para lo que es este año son las facilidades de pago. Muchas empresas están atrasadas y, como les decía, este decreto nuevo que salió faculta a BPS y a DGI a otorgar facilidades de pago mucho más beneficiosas. Entonces es importante que sepamos tanto cómo hacer el trámite, sino también cómo asesorar a la persona de si le es beneficioso o no realizar, firmar un convenio y hacer facilidades de pago para poder quedar al día. Este es un buen momento para que las empresas intenten regularizar su situación. De la mano de esto viene saber calcular los adeudos, ¿no? Tenemos que tener una idea o tener más o menos fresco de cómo se calculan los adeudos y qué adeudos corresponden y cuáles no, justamente por estas exoneraciones tributarias que se dieron antes y que se están dando ahora y que van a afectar ese cálculo que vamos a tener que realizar. Entonces, estar actualizados es muy importante también por eso, porque nos va a cambiar lo que son los cálculos de adeudos tributarios. A nivel de personal, lo que más se está dando son las bajas de personal. Si bien van a haber altas, las bajas es importante que tengamos claro cómo se realizan, y más que nada lo que son los seguros de desempleo, tanto seguro de desempleo convencional que ya conocíamos, como los seguros especiales ahora, el seguro parcial, que sigue siendo algo que tenemos que tener fresquito y que tenemos que saber cómo se maneja y una noción por lo menos de cómo se hace el cálculo, porque el empleado siempre necesita saber cuánto es que va a cobrar y no esperar a que le venga el pago para poder manejarse con eso. Hasta ahí son los trámites que para mí son más importantes que tengan presentes. No vamos a profundizar aquí sobre cómo se realizan esos trámites, eso es algo que lo vemos en el curso de gestor. De hecho, hemos preparado con los ejemplos nuestros de gestoría, hemos ido documentando en video
a modo de video técnico, que eso también es una mejora con respecto a lanzamientos anteriores, una cantidad de estos trámites para que ustedes tengan como más la visión práctica de cómo se realiza, con el paso a paso de cómo realizarlo. Lo que voy a dejarles acá es un pedacito de un video técnico de lo que son clausuras para que vean más o menos cómo se realiza el trámite. Y bueno, y de todos estos trámites que les comentamos, la gran mayoría van a estar documentados en el curso de gestor, así a nivel de video técnico, y va a estar mucho más explicado también a nivel teórico y a nivel de videos explicativos el contenido desagregado de las condiciones que se tienen que cumplir y de cómo se realizan los trámites para que lo tengan más presente. Entonces, para poder realizar una clausura, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los medios que tenemos para poder realizar este trámite, dado que puede ser diferente la información que necesitamos dependiendo del canal. Para eso lo que les estoy mostrando aquí es un mail que me enviaron cuando mandé hace menos de un mes la solicitud para realizar una clausura. Y acá lo que nos dice es que a partir del 8 de febrero los trámites de RUT correspondientes a clausuras y modificaciones que no se ingresan vía web deberán ser ingresados a través de la página de BPS en la sección de servicios en línea. Igual ahora les voy a mostrar bien dónde es que se ingresa. También nos aclara que las clausuras que requieren previa aprobación de DGI, como es en el caso de las sociedades, tienen que ingresar primero el trámite en la web de DGI en la sección de clausuras y con el comprobante de que hicimos la cancelación en DGI, ahí ya podemos hacer la clausura desde la web de BPS. También nos aclara que en el caso de que la clausura sea por fallecimiento o de conversión a SAS, se debe seguir realizando vía mail al mail que corresponda dependiendo del departamento en el que se encuentre la persona. Básicamente estos son los canales que tenemos para realizar el trámite de cancelación. En general este trámite se puede realizar presencial también, pero justo estamos en un momento en que no se están recibiendo trámites presenciales, por tanto, si bien les voy a mostrar todo lo que necesitan para poder hacer el trámite presencial, actualmente solo contamos con estos recursos de realizarlo vía web de BPS. En la web de DGI, para poder hacer una clausura, en el caso de que estemos hablando de una sociedad, van a tener que hacerlo desde el punto de menú solicitud de clausura, después de que ya se encuentren logueados con el root y la contraseña, con usuario y contraseña de la empresa. En la web de BPS van a tener que loguearse con el usuario y contraseña del cliente o con el usuario nuestro en caso de que tengamos los permisos delegados para esa empresa. Y vamos a venir a la sección de gestión de empresas, registro y modificación de datos, al punto de menú iniciar solicitudes de trámites de ATIR. En esta sección, si filtramos por clausura, tenemos la opción de clausura de contribuyente común BPS DGI. Aquí le damos a acceder y lo primero que nos va a preguntar es para qué empresa estamos haciendo la clausura. Vamos a seleccionar la empresa y después vamos a cargar todos los datos registrales de la empresa y adjuntar la documentación en PDF. ¿Cuáles son los datos y la documentación que debemos pedirle a nuestro cliente? Bien, en la página de BPS nos dice que en el caso de clausura de contribuyentes unipersonales, sociedades de hecho y monotributo, el plazo que tenemos para realizar esta clausura es de 30 días corridos a partir de la fecha de clausura. En el caso de que no cumplamos con este plazo, vamos a tener que abonar una multa. Cuando hacemos una clausura retroactiva, lo único que va a cambiar es que tenemos que tener el pago de la multa de DGI, tenemos que tener el comprobante del pago de la multa. Así que vamos a tener que ir a la web de DGI y desde la parte de servicios en línea generar el boleto de pago, abonar la multa y ahí ya vamos a tener el comprobante para poder continuar el trámite desde la web de BPS. A mí particularmente lo que me pasó en esa clausura que les estaba comentando, que hice hace menos de un mes,
es que la clausura no era retroactiva porque el trámite lo enviamos el mismo día número 30, desde de la fecha que correspondía el cierre, pero como en DGI lo levantaron en una fecha posterior, 2 días después, me cancelaron el trámite solicitando que adjunte el comprobante de pago de la multa, así que bueno, se realizó el pago de la multa, no lo quisimos pelear, se realizó el pago de la multa e iniciamos todo el trámite de nuevo y quedó en la brevedad ingresada. Por eso es importante que tengan presente el tema del plazo. ¿Cuáles son los requisitos? Bien, vamos a tener que presentar algunos formularios y la documentación que vamos a comentar a continuación. Dentro de los formularios tenemos que presentar primero el formulario 355, que es el de cancelación. Nos dice que va en 3 vías, pero en realidad si el trámite lo estamos haciendo online vamos a enviar una sola, con un timbre profesional. En el caso de que sea online no vamos a colocar el timbre, firmado por uno de los integrantes de la sociedad o patrón unipersonal. También nos solicita el formulario 453, que es el de inutilización de la documentación. Esto en el caso de que haya documentación, es decir, facturas de venta que hayan quedado sin utilizar. Ahí después en el curso completo vamos a ver un tutorial de cómo llenar cada uno de esos formularios. Pero básicamente en ese formulario lo que vamos a colocar es la documentación, las facturas que no se usaron y cuál fue la última utilizada. También hay que presentar el formulario 205, que es exclusivo de BPS, y ese lo vamos a presentar solamente cuando el titular de la empresa participa en alguna otra empresa, por ejemplo, tiene alguna sociedad. En ese caso tenemos que presentar el 205 para decirle a BPS por qué empresa va a seguir aportando esa persona, pero aplica solo en el caso de que haya múltiple empresa. Documentación requerida. Nos va a pedir primero el formulario de inscripción, que va a ser el 6351 en el caso de que el trámite de inscripción se haya hecho presencial, o el 6951 en caso de que se haya hecho por web, o en el caso de que no tengamos el 6351, vamos a sacar desde servicios en línea de DGI la copia, que es el 6951, que es lo que le llamamos la tarjeta de RUT. Constancia de impresión no utilizada en el caso de que corresponda. Esto es si se emitió una constancia de impresión, pero no se utilizó, la vamos a adjuntar. Original y fotocopia de la constancia de clausura del Ministerio de Trabajo. Esto es, en el caso de las empresas siempre, independientemente de que tengan personal o no, el primer paso de cancelación antes que BPS y DGI es hacer la clausura en el Ministerio de Trabajo. Este trámite se hace online desde la web de ID Uruguay. Vamos a tener que tener un usuario de ID Uruguay, que no tiene por qué ser un usuario a nombre del titular de la empresa, puede ser nuestro propio usuario desde donde vamos a hacer varios trámites. Y ahí hacemos la emisión de una constancia del Ministerio de Trabajo que dice que la empresa no tiene expedientes en trámite ni incumplimientos o multas pendientes. Ahí nos va a pedir, en el curso completo también tenemos un video tutorial completo de cómo llenar ese formulario online, pero básicamente nos va a pedir los datos registrales de la empresa y en el caso de que la clausura no sea retroactiva, seguramente se emita en el momento o demore poco en emitirse la constancia de clausura. En el caso de que sea retroactiva hay que pagar la multa. Tengan en cuenta que retroactivo para el Ministerio de Trabajo son 60 días, no 30, así que de repente vamos a tener una clausura retroactiva en DGI BPS, pero que no tuvimos que pagar multa en el Ministerio. Luego de que tenemos ese comprobante ya podemos adjuntarlo junto con la demás documentación que nos está pidiendo DGI BPS. Después nos dice 2 fotocopias del documento de identidad del titular. En el caso de que el trámite sea online vamos a enviar una sola. Después nos dice si concurre un tercero a realizar el trámite debe presentar 2 fotocopias de su documento de identidad. Esto nosotros nunca enviamos y eso es básicamente porque cuando hacemos el trámite online lo estamos haciendo desde el usuario del cliente, entonces no es necesario que validemos quién está haciendo el trámite.
Nos dice que si la causal es por fallecimiento, se debe presentar el certificado notarial estableciendo fecha de fallecimiento, datos y firma de los presuntos herederos, Si el trámite se realiza fuera de plazo, se debe adjuntar o presentar el comprobante de pago. Esto ya les había comentado, de la multa de DGI. También nos aclara que en el caso de contribuyentes rurales tenemos que presentar el R500. Y bueno, aquí abajo nos aclara la modalidad y lugar donde se realiza el trámite y nos dice que se realiza online desde la web de BPS en la opción de iniciar solicitudes de trámites de ATIR y que el trámite solo se realiza en forma online, es decir, que no hay una etapa presencial. Y en caso de que se haga el trámite presencial, bueno, como nos menciona ahí, vamos a ir a la dependencia que corresponda, siempre que esto ya esté habilitado. Y bueno, con toda esta información ya estamos preparados para poder realizar una clausura de empresa. Luego de que hayamos ingresado el trámite desde la web, nos va a llegar un mail primero de que recepcionaron el trámite y después a los días un mail de que quedó confirmada la cancelación o bueno, en su defecto nos va a llegar un mail de que el trámite fue rechazado y nos van a decir qué es lo que faltó o qué es lo que tenemos que hacer para poder realizar esa cancelación. Y bueno, ahora lo que les quiero comentar son algunos piques que preparamos. En realidad ya los teníamos armado para lo que son el curso de gestoría, pero dijimos, bueno, no, vamos a compartirles algunos que los pueden hacer la diferencia cuando van a realizar trámites, más que nada porque son cosas que nos fuimos chocando nosotros o que se fueron chocando algunos de nuestros alumnos y nos compartieron la información y dijimos, esto es importante de transmitir. Entonces, lo primero que les quiero contar es sobre el tema de constitución de SAS. Algo que nos contaba una alumna es que fue a registrar una SAS y consultó porque era una SAS comprendida por 5 accionistas. Uno de los accionistas iba a ser el que iba a tener actividad y otro de los accionistas iba a ser el director. Entonces las consultas que realizó a DGI BPS fueron 2. Una, por un lado, era si el director tenía que tener aportes a la seguridad social o podía no tenerlos. Y a esa pregunta se le contestó que no necesariamente iba a tener aportes y le pusieron un código de aportación que correspondía justamente un código que no tendría aportes a la seguridad social. Para el director, vínculo funcional de director, seguro de salud que no le correspondía aportes. Y después el socio con actividad, o sea, planteó a ver si esa posibilidad existía, le dijeron que sí. Entonces en el mismo se llenó un formulario 351 para el alta y un 352 con los datos de los socios, o sea, con los datos de los accionistas que notificaron en BPS que era correcto, es decir, el accionista que era director y el accionista que iba a tener actividad en la empresa con su código de vínculo funcional correspondiente y demás. Lo que pasó fue que cuando ese trámite se completó, le notificaron, o sea, llegó un mail de que el trámite estaba terminado, se accedió con los datos del director a su cuenta de BPS para ver cómo había quedado el registro y ahí lo que nos comentaba esta alumna es que el director quedó con actividad, o sea, quedó con un vínculo funcional de director y seguro de salud 15, que es con aportación, sin hijos y sin cónyuge. Entonces, cuando reclamó eso, una persona diferente que le atendió por teléfono en BPS le comentó que tanto directores, administradores y representantes van a tener vínculo funcional con aportación siempre. Y por otro lado, algo que pasó es que el socio con actividad no figuraba en ningún lado y entonces cuando se consultó al respecto le dijeron que no existe socio con actividad para lo que es una SAS porque son accionistas. Entonces en ese caso el accionista con actividad tiene que registrarse, en realidad lo que pasó fue que cuando la persona consultó le dijeron que lo tenía que registrar como administrador
Y como a mí eso no me cerraba, me encargué yo de averiguar bien al respecto, y lo que me dijeron es que tiene que registrarlo como empleado, el accionista tiene que estar como empleado, porque a menos de que realmente esté realizando tareas de administración, que no era el caso, no corresponde registrarlo como administrador, no tendría sentido. Así que básicamente lo que ocurrió con esta empresa es que hay aportación patronal por uno de los accionistas, que en realidad no realiza ninguna otra actividad que no sea firmar papeles, y quedó otro de los accionistas con actividad en la empresa, marcado como empleado, cuando en realidad, si esta información hubiera estado clara desde el inicio, el accionista que iba a tener actividad se hubiera registrado como representante y ya podía realizar actividad y también firmar los papeles, y se ahorraban a la otra persona, digamos, de alguna manera. Entonces eso hubiera sido importante tener claro de arranque, y no estaba. Está bueno que lo tengan presente ustedes para los trámites de ustedes. También otra cosa es, como les comenté en algún momento anterior, que la SAS como sociedad va a tener un contrato de constitución. Este estatuto tiene una fecha de firmado, y en general esa fecha de firmado no coincide con la fecha en la que se hace el trámite efectivamente de inscripción. Entonces, algo que pasa es que BPS no toma en cuenta, ni DGI, la fecha que le hayan puesto de inscripción en el formulario, en el 351, sino que se queda con la fecha del estatuto, y por tanto ahí puede haber un plazo bastante grande, porque en el medio estuvo la inscripción en el Banco Central y todo, un plazo bastante grande entre que realmente se empieza a tener actividad con la fecha del estatuto. Por tanto, ahí hay que presentar un certificado de inactividad y mandar la inactividad de la empresa con un formulario 211. Y acá viene otro tema que me parece muy importante, y es que cuando yo consulté al respecto para poder marcar una inactividad para una SAS, por teléfono se me informó que para hacer el trámite tenía que mandar el formulario 211 con marca en inactividad y reinicio, para presentar un formulario solo, junto con el certificado de contador. Cuando mandé el trámite me lo devolvieron, rebotó, me devolvieron por mail que tenía que presentar 2 formularios 211, uno con la inactividad y otro con el reinicio. Y de ese tipo de desinformaciones hay muchísimos, y por eso está bueno que nos podamos compartir este tipo de información. En la comunidad de alumnos de ABC, que es un grupo exclusivo en Facebook, también vamos a ir comentando este tipo de cosas que nos van surgiendo a nivel de trámites, para que no se pisen ustedes, no repitan errores que les pueden ir surgiendo, nos pueden ir surgiendo a nosotros, o errores que le pueden ir surgiendo a nuestros clientes. Y está bueno que ustedes también, los que ya se inscribieron al curso, que son unos cuantos de los que están inscritos a esta clase también, vayan aprovechando esa instancia para enriquecerse y para compartir sus experiencias. Bien, además de la SAS, ¿qué más les iba a comentar? Los trámites en servicios en línea. Trámites en servicios en línea ya se podían hacer en BPS algunos, ahora se extendieron la cantidad de trámites que se pueden hacer directo desde la web de BPS, para que no se tengan que hacer por mail. Y también DGI anexó una sección en la que se pueden hacer trámites online, que se las voy a mostrar a continuación. En esta sección se pueden hacer una cantidad de trámites, pueden encontrar también instructivos ahí. Para mí, lo más importante y lo más urgente que estaría bueno que puedan realizar es que en el momento que hacen una apertura de empresa, o en el momento que ustedes captan un cliente nuevo, ya le hagan el registro para tener una clave con contrato, que es el contrato que hacemos también con Antel, para que le puedan cobrar los timbres en la factura de Antel, y de esa manera poder acceder a una cantidad de trámites que se realizan desde la web, como son las modificaciones de empresas, más que nada para que no tengan que hacer el trámite por mail, que tiene otras demoras, y que sucede muchas veces de que no es recibido en la forma que nos quedaría más cómodo. Entonces, cuanto antes tengan ese contrato firmado, mejor. Eso es como una recomendación personal. Otra cosa que les iba a contar es de un caso que me pasó hace poco, de un cambio de domicilio fiscal. Era un cambio de giro y cambio de domicilio fiscal. Entonces también en un solo trámite había que hacer cambio de domicilio fiscal, cambio de giro y cambio de tributación, porque pasaba de pequeña empresa a régimen general. En la web de BPS, en la parte de servicios en línea, no había una opción que incluyera los 3 casos, porque la parte de tributación no estaba. Entonces había una opción que nos permitía hacer el trámite de cambio de domicilio y de cambio de giro, de actividad, pero no
de cambio de tributación. Y por la web de DGI no lo podíamos hacer porque no tenía todavía la empresa firmado un contrato con Antel. Entonces había que hacerlo por mail. Lo mandamos por mail. Este trámite, que se supone que demora más o menos unas 48 horas, demoró 10 días. Ya nos estábamos volviendo locos porque pensamos que habría algo mal en el trámite. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que el registro en BPS quedó correcto, pero el registro en DGI quedó con la dirección mal. Quedaron las calles cambiadas. La calle principal quedó como esquina y la esquina quedó como calle principal. Esto nos lo corregimos, es decir, tuvimos que mandar un reclamo por la página de BPS, además, fue como extraño, pero quedó corregido, pero en ese plazo la empresa tenía que sacar facturas porque ese trámite era urgente, justamente porque estaba haciendo un cambio de tributación y no puede vender con IVA, como estaba pasando el régimen general, no podía vender con IVA hasta que no tuviera este cambio hecho. Ese error en DGI, que es un error de tipeo, es un error de la persona que recibe el trámite, impedía que las facturas salieran con la dirección correcta y eso nos generó bastantes problemas. Entonces, algo que les recomiendo es que siempre se fijen en el momento cuando el trámite queda ok, asegúrense de que está ok y de que no hubo un error. Más que nada cuando las cosas son así enviadas por mail y no por un medio más organizado. Y ahí se pueden ahorrar varias complicaciones. Ok, la sección en donde vamos a hacer trámites en línea en la web de DGI es en la sección de servicios en línea, luego de estar logueados con el usuario y contraseña de nuestro cliente. Vamos a venir a la sección solicitud de inicio de trámites. Y aquí, como ven, en la primera sección nos pide lo que son los datos personales. Yo los voy a cargar con mis datos para poder pasar a la siguiente hoja. Luego de que cargamos los datos y pasamos a la siguiente pestaña, nos pregunta la localidad en la que vamos a hacer el trámite y ya podemos seleccionar qué trámite y subtrámite vamos a hacer. Como pueden ver acá tenemos varios temas: cambio de imputación de pagos, certificados, comercio exterior, convenios, envío de declaraciones juradas, expediente administrativo, factura electrónica, gestión judicial de cobro, levantamiento de observaciones y RUT exclusivo de DGI. Acá cualquiera de estas nos da otras opciones de subtrámite. Particularmente, si venimos a RUT exclusivo de DGI, en la sección de subtrámites tenemos, por ejemplo, los contratos web, que es a donde mandaríamos para el caso en el que estemos haciendo una alta de contrato de DGI, el contrato que hacemos con Antel para poder hacer trámites online. Y eso, como les decía, me parece súper útil que lo hagan desde el momento que lo inscriben, de que inscriben la empresa, desde que la dan de alta, para tener más facilidad para hacer trámites. Todo lo que nos pueda facilitar hacer las cosas online nos mejora muchísimo la gestión de tiempo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nos habilita para poner comentarios. Los comentarios son obligatorios. Aquí abajo vamos a adjuntar la documentación obligatoria para este trámite. Si cliqueamos en requisitos, nos trae a una pestaña de DGI de preguntas frecuentes donde nos dice cuáles son los requisitos para realizar este trámite, por si no los teníamos presentes de antes, para que no nos falte nada. Esto es importantísimo que sepan cómo usarlo, porque es una herramienta súper útil para poder hacer trámites. Facturación electrónica y POS. No voy a profundizar demasiado en esto, pero es algo que va a estar demasiado en boga este año, entonces está bueno que tengan claro cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir, las tramitaciones que tienen que hacer. Para facturación electrónica van a necesitar un sistema. En el mercado hay mucha oferta. Está Memory, que lo deben de haber escuchado muchísimo. Está GNS, hay otro tipo de empresas. Nosotros particularmente usamos GNS, pero van a tener que elegir un proveedor del sistema informático.
El proveedor en general los va a guiar sobre todo lo que necesitan para poder hacer el trámite y ellos se encargan de la mayor parte de los trámites. Nosotros es muy poco lo que tenemos que realizar, entonces es bastante sencillo. Sí, el tema de la venta con POS es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que comunicarnos tanto con la empresa proveedora del POS, que también hay varias empresas, nosotros trabajamos Geocom. Tienen que comunicarse tanto con el POS como con las diferentes tarjetas, con Visa, VisaNet, con First Data, que es Master. Van a tener que hablar con OCA y con todas las tarjetas que quieren utilizar y generar contratos con cada una de ellas. Algunas van a presenciar al local, otras no, para poder vender con tarjeta, y eso también es un laburito, es un trámite. Entonces está bueno que se vayan asesorando y que vayan averiguando bien cómo se hacen para que puedan optimizar los tiempos. Nosotros buscamos particularmente que nuestros clientes puedan venir un día a firmar la mayor cantidad de contratos posible y bueno, y coordinar los horarios ya directamente nosotros para que no tenga que perder demasiado tiempo en tomar decisiones, simplemente firmar los papeles y ya está. Y bueno, y eso es un servicio anexo que está muy bueno que puedan realizar para sus clientes, así como hacemos nosotros. Se los recomiendo que realmente averigüen al respecto para ahorrar el mayor tiempo posible a sus clientes. Bien, otro punto importante. Para lo que son cálculos de adeudos y demás, tengan ojo con el tema de lo que hablábamos. Para pequeñas empresas, tengan en cuenta lo que es los meses que no les correspondía pagar, así como los meses en los que se difirió el pago, para que no le vayan a calcular multas y recargos cuando no corresponde a una empresa. Eso es algo que realmente es importante que tengan presente, más que nada en estas empresas chicas. Créditos a favor. Les puede aparecer en las facturas de BPS de algunos clientes que tienen créditos a favor para ser utilizados. A nosotros nos pasó con varios clientes y esto se debía justamente a que el año pasado se les dio como un crédito, un beneficio a algunos contribuyentes para que retomaran personal que tenían en seguro de paro o contrataran empleados nuevos. Entonces, si se daban esas condiciones, se les daba un beneficio de 5.000 pesos por persona, y eso, en vez de quedar automáticamente en la factura, les queda como un crédito a ser utilizado. En la factura les aparece una leyenda de que tienen créditos a favor y cuando emiten una factura nueva tienen que poner uso de crédito y ahí se les descuenta del total. Si no, no se los descontaba y muchas empresas perdieron la oportunidad de utilizar ese beneficio por no saber cómo hacerlo o por no prestarle atención a esa leyenda en la factura. Así que presten atención a las facturas de BPS y si en algún momento les dice que tienen créditos a favor, emitan la factura de nuevo, marcando la opción en BPS de utilizar esos créditos a favor. Otro tema importante es las claves de DGI y de BPS. Siempre tengan las claves de DGI y de BPS de sus clientes. Si pueden tener, la de BPS va a ser importante siempre antes incluso de abrir las empresas. La de DGI antes no, va a ser en forma posterior de abrir la empresa, pero es importante que la saquen lo antes posible para ya quedarse tranquilos de que ya lo tienen. Los va a ayudar mucho a nivel de trámites y si es posible sacar una clave con contrato, que es como les comentaba, la clave con Antel, mejor. En el curso van a tener el video de cómo se hace, pero en todo caso igual pueden buscar información, pueden asesorarse, llamar a DGI y encontrar la forma de realizarlo. Ojo con los plazos de DGI y de BPS. Acá quiero hacerles una mención y es que me pasó de realizar un trámite de apertura que tenía fecha 20 de un mes, creo que fue el mes pasado, en febrero, fecha 20 de febrero, y el mismo 20 fue que enviamos los datos para la apertura de la empresa, y el 22 nos rebota el trámite diciendo que teníamos que mandar junto con el trámite el formulario, el pago de la multa por abrir fuera de fecha. ¿Y esto por qué? Porque estaban tomando la fecha en la que están levantando el trámite y no la fecha en la que yo les había mandado realmente el formulario, que coincidía con el formulario. Es decir, yo puse 20 de febrero en el formulario y estaba enviándolo el 20 de febrero. Estaba cumpliendo con los plazos, pero si ellos lo levantaron el 21 o el 22, ya es un tema de ellos. Ahora, podía perder tiempo intentando reclamar eso, o podía tomar en cuenta que puedo hacer el trámite hasta 10 días antes,
cuando lo realizo por mail, cuando la apertura se está haciendo por mail. Entonces lo que hice fue volver a mandarla con fecha 25 y entonces ahí le daba como unos días más para que entre los tiempos de ellos la empresa quedara abierta con la fecha correcta, y en efecto fue lo que ocurrió, así que les recomiendo tener eso en cuenta, los plazos en cuenta, para no cometer errores o para no tener que comerse alguna multa. También nos pasó en el caso de una clausura. Hicimos una clausura, para mí ya tenía presente de que esto podía pasar, entonces le aclaré al cliente que tenía que pagar multa de DGI y de BPS porque era una clausura retroactiva fuera de fecha. La verdad es que estábamos exactamente a los 30 días, entonces todavía estaba en fecha. El problema fue que justamente DGI y BPS lo levantaron 2 días después, entonces me exigieron la multa y bueno, se mandó todo de nuevo con el pago de la multa, pero en realidad el trámite lo hicimos en fecha, entonces tengan eso en cuenta para evitar problemas, más que nada por un tema de agilización, porque tal vez si se reclama se obtiene el beneficio de que no les cobren esa multa, pero eso llevaría más tiempo y a veces el cliente lo que está es apurado. Entonces tengan en cuenta que más o menos va a demorar 1 o 2 días en que les levanten el trámite y entonces jueguen con eso a la hora de ver los plazos. A nivel de piques, eso es todo lo que les voy a comentar, pero como lo prometido es deuda, ha llegado el momento de hablarles de cuál es el regalo que tengo para ustedes. Entonces, lo que quería comentarles es lo siguiente. Como muchos saben, los que participaron de la beca, del sorteo de beca, tenían un beneficio del 25% de descuento en su inscripción en el curso de gestor. Este beneficio termina hoy, para los que están viendo la clase hoy, que debería ser 5 de abril. Les quedan unas horas con el beneficio del 25% y ahí ya termina y es el último beneficio del 25% que tenemos, pero queríamos darle a todos los que participaron de esta clase 2 beneficios más. Por un lado, decirles que van a tener un 15% de descuento en su inscripción al contado y un 10% en su inscripción a crédito, pero el beneficio que van a tener ustedes, que no va a tener la gente que no participó de esta clase, es el acceso a los cursos bono. Nos quedan solamente 15 cupos con acceso a cursos bono y están volcados exclusivamente para personas que participaron de esta clase. Para poder acceder a ellos van a tener que registrarse en el link que tienen en la descripción, porque si se registran por la página oficial no tienen el beneficio de los cursos bono ni el beneficio del descuento. Lo que quiero mostrarles es cómo se ve para los que tienen un poco de dudas sobre el curso, los que ya son alumnos o los que ya fueron alumnos, si quieren ir comentando en los comentarios, contarles un poco sobre eso a los demás. Sería genial como para sacarles alguna duda, más que nada de cómo es el tema del curso online y demás, pero yo les voy a mostrar ahora cómo funciona la plataforma y cómo es el tema de acceso para que vean cómo se ve el curso y cómo se realiza el curso. Esta es la plataforma en la que tenemos los cursos, nuestros cursos, es cursos.avesempresario.com. En esta plataforma, si vamos a la sección de cursos, lo que les voy a mostrar es el curso de gestor profesional del lanzamiento anterior. Aquí así es como se ve la información. Hay algunos videos que tienen vista previa accesible. Y después los materiales se dividen por módulo y por subtema, como si fuera un índice. Si cliqueamos en cualquiera, nos deriva el video que vamos a estar viendo. Esto para cada uno de los temas que tenemos. Acá pueden ver en el costado cada uno de los temas y después tienen material teórico en PDF, diapositivas y una evaluación por cada tema que están viendo. Es súper cómoda, súper accesible y les va haciendo una marquita en los videos que ya vieron
para que puedan ir haciendo un seguimiento. Nosotros vamos a ir cargando cada lunes información nueva, que se va a ir adicionando a la información que ya van teniendo cargada. Como les decía, esto es el lanzamiento anterior, así que esto no es lo que ustedes van a estar viendo, pero son más o menos los mismos temas, con algunos nuevos que fuimos agregando. Y de nuestro lado vamos viendo toda la información de su avance, vamos viendo tanto las evaluaciones que fueron realizando como la cantidad de información que llevan viendo, como para saber si los tiempos más o menos les van dando o si necesitan más tiempo para alguna cosa. Respecto a lo que es el curso en sí, esta es la web que ustedes tienen ahí abajo para ingresar. Les aclara que el curso comienza el 19 de abril, dura 3 meses y les aclara el descuento de que tienen el 15% de descuento y los cursos bono de regalo. Aquí tienen todo el programa detallado por si tienen alguna duda o hay algo que quieren fijarse si está. Si algo no los convence o si tienen alguna consulta de esto pueden escribirnos. Y acá abajo tienen la información del valor del curso. El curso tiene un valor de 13.500 pesos en total. El descuento está vigente hasta este viernes 9, es un 15% de descuento y les da acceso también a estos bonos que tienen acá la información del bono y el valor. El bono 1 es habilitaciones comerciales de bomberos, bromatología, entre otros. Bonus 2 es el módulo técnico que incluye un Excel básico, Sigma, Atiro, entre algunos otros programas. El bonus 3 es un taller de cómo obtener mis primeros clientes. Estos 3 bonos tienen un valor, como ven acá, 2.500, 5.500 y 2.800 y los están recibiendo en forma gratuita. ¿Tá? Con el descuento del 15% les queda en 11.475 el curso. Pueden pagarlo al contado o en hasta 3 cuotas si lo hacen por transferencia o hasta en 12 cuotas si lo hacen con tarjeta de crédito. Lo importante de la metodología saber es que no tienen... Lo importante que tienen que saber de la metodología es que no hay días ni horarios para realizar el curso. Ustedes tienen acceso a la plataforma que les mostré recién siempre que lo necesiten. Lo que tiene horarios es una clase de dudas que hacemos por Zoom, que es los martes a las 22 horas. Esa clase no es obligatoria, pero siempre es muy, muy provechosa. Se le puede sacar mucho beneficio a compartir con los compañeros y verlos y aprender de sus experiencias también, que son muy ricas en lo largo de nuestra carrera. Y acá abajo tienen la opción de inscribirse, si lo van a hacer al contado, si lo van a hacer en 3 cuotas por depósito o si lo van a hacer hasta en 12 cuotas con tarjeta de crédito. Las cuotas las eligen ustedes igual. Otras cosas importantes, certificación del curso. Este curso está certificado, quiere decir que al terminar todas las evaluaciones de cada módulo, más la evaluación final y aprobarlas, van a recibir un diploma que se les envía a domicilio. Seguramente algunos ya vieron fotos en nuestro Instagram, siempre que nuestros alumnos comparten fotos las vamos publicando. Respecto a la garantía, ese también es un tema importante. Si ustedes se inscriben al curso y en el correr de la primera semana no les gusta o de alguna forma no se sienten conformes o por alguna situación personal quieren abandonar el curso, nos escriben y no tenemos problema ninguno de devolverles lo que hayan abonado del curso. Acá tienen un poco de información bien sobre la modalidad. También les habla de la comunidad exclusiva de alumnos ABC en Facebook, que es un lugar en donde vamos a estar compartiendo información y entre ustedes también van haciendo consultas y eso les queda para siempre, igual que el grupo de Telegram. Acá tienen algunos datitos personales míos y algunas recomendaciones de alumnos. En Instagram pueden tener algunas más, si quieren ver. Y bueno, esta es toda la info que tenía para mostrarles. Recuerden que tienen la opción de anotarse hasta este viernes con descuento y solo se pueden inscribir en este link porque si entran a nuestra web a registrarse no están cargados los bonos, así como tampoco el descuento que les estaba comentando aquí.
No les quito más tiempo, espero que esta clase les haya gustado. Pueden dejar en los comentarios las dudas que tengan. Espero verlos en el curso completo de gestor, que vamos a estar viendo no solo estos temas, sino todo lo que está en el programa. Vamos a hablar a nivel tributario y de registros una cantidad. Vamos a estar hablando también sobre lo que es aportación. Vamos a ver diferentes trámites también de personal. Y vamos a ver toda la parte laboral y de recibos de sueldo y de cálculos y demás. Así que nada, seguimos en contacto y cualquier duda que tengan lo van comentando. Chao.